crucificado, para los judíos ciertamente escandalón, tropesadero, y para los gentiles moria, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él está por Cristo, por él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Siempre. Espíritu Santo, llévanos más allá de la luz que nos da hasta ahora, en el nombre de Jesús, para tu gloria a Dios y purificación de tu iglesia y para todos los que nos están viendo. Como iba diciendo, la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas. Pablo le escribió desde Éfeso esta carta en los años 50-55 aproximadamente después de Cristo, para poder contestar los problemas. Dije que en el capítulo 1 hasta el capítulo 6 Pablo ahí da respuesta, enumera los problemas, y en el capítulo 7 hasta el capítulo 6 ahí Pablo da respuesta a los problemas, porque Pablo recibió el informe de los hermanos y de Cloé también, de una señora que era poderosa, que tenía cierta posición. Entonces Pablo tenía que resolver este problema, porque ahí había chisme, había contienda, había litigio, se llevaban unos con otros a los juzgados, a los tribunales. Había un desorden en la administración de los dones espirituales, había un desorden en la administración de la Santa Cena. Había uno que tenía la mujer de su padre, porque el lío que había división. Entonces Pablo, a través del Espíritu Santo, tenía que dar una respuesta y resolver esta situación. Entonces aquí Pablo comienza a desarrollar y aclarar de la sabiduría que Dios manifiesta y del poder de Dios que Dios manifiesta a través de la cruz, de la predicación de Cristo. Entonces vamos a tratar sobre una conducta sabia y poderosa. Amén. Entonces, Pablo en el capítulo 1, como hemos hablado, Pablo le dice a los corintios que tienen que ser de un mismo sentir, de una misma mente, que tienen que estar unidos y que en el cuerpo de Cristo no puede haber división. Porque Pablo en el capítulo 12, versículo 12, allí Pablo menciona que la iglesia es un cuerpo, hablando de que como cuerpo, usted sabe que el cuerpo tiene diferentes órganos y cada órgano tiene su función para beneficio del cuerpo. Entonces, cada persona en Cristo, cada miembro individualmente tiene una función, tiene un llamado, tiene una asignación para bendición, para edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Amén. Estamos aquí. Entonces tenemos algunas frases que tenemos que desarrollar. Recordemos que hemos sido llamados a ser santos. Pablo le dice que hemos sido llamados a ser santos, hemos recibido la gracia. La gracia que debemos comportarnos como debe ser. Entonces Pablo aquí desarrolla algo bonito. El Espíritu Santo también de Pablo me dicho. Porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde, pero a lo que se salva, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es locura. La palabra locura en el griego es moria, algo insignificante, algo que no tiene sentido. Pero ¿por qué era locura? Si nosotros estudiamos bien claro en el versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué pasa? Para los griegos, para los romanos era una locura. ¿Por qué era una locura? Era una locura porque los griegos, como buscaban la belleza, la filosofía, era la gente de la ciencia. Era la gente que buscaba, aleluya, un sistema bien estructurado, bien fornido, bien edificado, que buscaban la sabiduría basado en su concepto y su idea de alineamiento desde el punto de vista de ellos.
y lo buscaban en lo humano, lo buscaban en otra persona. Para ellos era incomprensible buscar la sabiduría en aquel que había muerto, que no se podía salvar él, que había sido condenado a muerte, había sido totalmente crucificado allí en la cruz, como dice en Deuteronomio 21:23 o 23:21, que dice que todo aquel que es colgado en una cruz es maldito por Dios. Oiga, maldito por Dios. Y en Gálatas 3:10 dice que todo aquello que depende de la sombra está bajo maldición, indicando claramente de que no tenía sentido buscar la sabiduría, buscar apoyo en una persona que fue condenada, que fue crucificada, declarada maldita. Aleluya, bendito Dios. Entonces para ellos era una insensatez, no tenía sentido, era algo necio, era algo que no tenía valor, porque ellos decían, los dioses descienden y se deleitan con lo demás y tienen placeres, pero este muere en la cruz. ¿Cómo nosotros podemos encontrar sabiduría? Lo que pasa es que se entienda, ellos buscan la sabiduría conforme a sus patrones, pero el patrón de Dios es diferente. Aleluya. ¿Por qué? ¿Cómo Dios revela su sabiduría? Por medio de la cruz. Dios revela su sabiduría por medio de la cruz. ¿A qué? Al mundo y a nosotros. Y como por medio de la cruz Dios revela su sabiduría, esta sabiduría ha llegado a nosotros. Aleluya. Y como ha llegado a nosotros, por medio de Cristo, ese evangelio nos transforma por dentro hacia afuera. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, era una locura para ellos. Ellos ven a su panteón de dioses. Y que dice que es el Salvador del mundo, está crucificado allí en la cruz. Porque era conforme al orden de Dios, no conforme al orden del mundo. Aquí viene el problema. Nosotros hemos sido llamados conforme al orden de Dios, no al orden del mundo. El orden del mundo no tiene el amor de Dios. El orden del mundo no tiene la luz de Dios. Aleluya. Y usted, como nacido de nuevo, como nacido en el reino de Dios, como porta la naturaleza de Dios, tiene que manifestar la actitud, la conducta, el fruto de aquel, aleluya, que le dio vida y vida en abundancia. Se llama Jesús el crucificado, que murió y resucitó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Usted ha recibido esa sabiduría. Y esa sabiduría transforma. Es la vida de Dios porque de la predicación. Aleluya. Dios te hizo nacer de nuevo. Ahora tú naces de nuevo, tú tienes vida. Tú tienes, aleluya, bendito Dios, el Espíritu Santo. Ahora tú tienes que dar fruto. Ahora tú tienes que caminar en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que manifestar la conducta del reino. Por eso dice que era escándalo, era tropiezadero a los judíos. ¿Por qué era un tropezadero a los judíos? Es bien claro, los judíos recibieron la ley. Los judíos recibieron el Antiguo Testamento, el pacto. Los judíos recibieron la promesa. Los judíos recibieron a Moisés. Los judíos recibieron a los profetas. Los judíos recibieron a los reyes. Los judíos, aleluya, Dios hizo pacto con ellos. Oiga esto. Gloria a Dios. Oiga esto. Ahora, ¿qué pasa? Aparece eso. Aquí viene el punto. ¿Por qué me trompezaré? La palabra escándalo en griego significa alguien como que tropieza y se cae. Oiga esto. ¿Por qué? Aquí viene el punto. Jesús viene trayendo la luz de la revelación de Dios. Eso es la máxima expresión de la revelación de Dios. ¿Qué sucede aquí? Los judíos esperaban el reino, que Dios le estableciera el reino. Y los judíos en el Antiguo Testamento tuvieron una era. Los judíos tuvieron una era de gran prosperidad en el tiempo de David. ¿Qué pasa aquí? Aquí viene algo muy importante. Y es que ellos esperaban la restauración del reino. Cristo aparece. ¿Y qué pasa? La idea de ellos era, primero, el reino tiene dos facetas. Una presente y la otra futura. El punto de ello es que el Mesías tiene que establecer el reino. Oiga bien, libertarlo del pueblo que lo tiene bajo cautivo. Establecer, aleluya, Dios tiene que manifestarse en su presencia. Porque para ellos, el establecimiento del reino conlleva la presencia de Dios en medio de él, como en el tabernáculo. Y liberarlo del poder
naciones. Pero ¿qué pasa? Jesús le dice que el reino de Dios está en medio de ellos. El reino de Dios es invisible, no tiene un reino físico mental, físico que inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice, el reino es espiritual. Y Jesús mismo es el reino de Dios manifestado en carne. Jesús le enseña a ellos la realidad del reino. Le dice, primero, el reino es invisible. Todo aquel que recibe a Cristo tiene el reino en él. Oiga esto. Porque ellos simplemente pensaban que el reino se tenía que establecer sobre Israel. Jesús le dijo a la samaritana, óyeme, de verdad te digo que habrán adoradores en el mundo entero, porque tal adorador el Padre busca que le adoren. Entonces ellos decían, espérate un momento, el Dios Hashem tiene que estar en medio de nosotros. Jesús dice, yo soy igual que el Padre. Ya están declarando igualdad, ya tenemos problemas. Ellos dicen, aleluya, que en Israel tiene que comenzar. Jesús dice, todo aquel que me acepte ya tiene el reino en su corazón. Ya la situación, ya las cosas van cambiando. Jesús dice, y aquí viene el reino. Recordemos que la revelación de Dios es progresiva y la ley no estaba completa. Porque Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley. Oye el lío. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando Jesús dice, yo vine a cumplir la ley, y Jesús coge la enseñanza de la ley, la adapta a su persona, bajo la revelación de su persona, iluminación de su persona, y expone las normas del nuevo pacto en su sangre, en su persona, por su muerte y resurrección, para que podamos vivir bajo la norma del reino. Entonces ya las cosas se van diferenciando y aquí hay un problema, dicen ellos. Rechazan a Jesús. Entonces, al rechazar a Jesús, trompezaron. Entonces no es un escándalo para ellos. Pero Jesús dice claramente que todo aquel que le tiene, que lo cree en él y lleva su palabra, ese tiene el reino. Porque el reino ahora está en su corazón. El reino de Dios está en su corazón, en su ser, por el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo está en usted. Ahora el Espíritu Santo pone la palabra de Dios en usted y en mí. Entonces, ¿qué? Aquí viene la transformación. Aquí viene la metamorfosis. Donde tiene que comenzar a crecer, a desarrollarse conforme el carácter de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo, el Cristo de la gloria. Manifestar esa conducta verdadera. Esa conducta de Jesús. Queremos ser creyentes. Queremos un altar nuevo. Queremos ver la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Y qué de las normas y de la conducta que dice bendice y que te maldice? Ay, de la regla de oro. Pon la otra mejilla. Lleva la capa con él. Dale la capa. Lleva media milla. Lleva la milla entera. ¿Qué de esas normas? ¿Y qué de ama a tu enemigo? Alaba a él. ¿Y qué de ama a tu enemigo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Queremos un altar, ¿verdad? Nuevo, ¿verdad? Si Dios nos está diciendo que quiere un altar nuevo, entonces quiere la transformación de adentro hacia afuera. Resentimiento, fuera. Rencor, fuera. Ira, fuera. Raíz de amargura, fuera. Aleluya, celo, fuera. Cosas malicias del diablo, esa lepra interna, fuera. Y deja que el reino de Dios crezca en ti. Ese reino de amor, ese reino de gozo, ese reino de paz, ese reino de benignidad, ese reino de longanimidad, ese reino de templanza, ese reino de mansedumbre, ese reino de poder en Cristo Jesús. Esa es la conducta cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos rechazaron a Jesús. Gloria a Dios. Y como rechazaron a Jesús, trompezaron. Los griegos rechazaron, no todos, pero la mayoría rechazó. Para ellos no tenía sentido. Pero dice, para nosotros, lo que creemos en Él es poder de Dios. Es poder. En la palabra poder, aquí es dinamo, poder para realizar y llevar a cabo. Porque usted tiene el poder exousia del gobierno. Y usted tiene el panto escrato, que es poder sobre todo poder. Pero aquí está el socia, el dinamo del espíritu transformador desde adentro hacia afuera, que es esa malicia del diablo que tiene.
esa naturaleza pecaminosa. Por eso Jesús dijo, lo que contamina al hombre no lo de afuera, lo que está en él, la naturaleza pecaminosa. De esa eran los adulterios, los homicidios, los robos, toda clase de diablura sale de ahí. Y si nosotros nos estamos dejando procesar por el Señor, tenemos que manifestar esa conducta del fruto del Espíritu Santo. Porque cuando tú manifiestas la conducta del fruto del Espíritu Santo, eso dice que tú y yo estamos bajo su control. Eso dice que tú y yo somos obedientes. Eso dice que tú y yo somos discípulos de Cristo. Eso dice que tú y yo tenemos madurez espiritual. Pero cuando tenemos celos, resentimientos, rencor, división, contienda, cuando el odio se apodera de nosotros, entonces hay un problema serio. Aleluya. Serio. Y no se puede edificar así con contienda, con pleito. Y la gente tenía todos los dones espirituales. Recibe. Ay, la gente cae. Y el poder. Y abre el lengua. Y todo aquí. Lo que le gusta a la gente. Recibe. Se van hacia los matres. Y vuelven otra vez. Y tú dices, pero vea, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero cuando el pastor o el líder se baja de ahí, empedernido de orgullo, alaba a él, lleno de orgullo, lleno de soberbia, y aquí, y la fuerza, y tú ves, no, hermano, no, el poder de Dios te transforma, el poder de Dios es transformador, pero tú tienes que dejarte. Usted sabe por qué muchos matrimonios cristianos no tienen paz en su casa, porque no dejan a Cristo transformarlo. Deja a Cristo que te transforme. ¿Usted sabe por qué en la iglesia hay mucha contienda? Porque no se dejan transformar por Cristo. No dejan que el poder del Espíritu Santo lo transforme. Hermano, la Biblia dice que tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Me entiendes? Y la división o la separación o la diferencia de un reino impío y el reino de Dios es que el reino de Dios, oiga bien, es desde adentro hacia afuera. Oiga bien, y el reino de Dios dice bien claro que tú tienes que tomar tu cruz, alaba a Él. El reino de Dios dice que tú, aleluya, tú y yo tenemos que negarlo a nosotros mismos, alaba a Él. Que Cristo tiene que ser en primer lugar, alaba a Él. Entonces, si queremos ver la gloria de Dios en una conducta cristiana, vamos a tener que dejar que el Espíritu Santo nos transforme de verdad en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, por eso, esta gente, vean, esto era un escándalo para ellos, un tropezadero para ellos, y era Moria, no tenía sentido, y por eso Dios dice, con esta manifestación de la sabiduría de Dios a través de la cruz y la muerte y resurrección de Cristo, Dios, aleluya, quebró toda sabiduría humana, porque esa sabiduría de los griegos es humana, la sabiduría del mundo es humana, tiene límite, pero la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, el poder de Cristo Jesús es sin límite. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente: dejarnos llevar por el Espíritu Santo, abandonarnos totalmente en sus manos y que nos guíe, aleluya, y nos lleve y nos transforme para que haya unidad verdadera, porque esta iglesia tenía de todos los problemas, pero también tenía el Espíritu Santo. Óigame bien, a pesar de los problemas, a pesar de la lucha, hay un poder transformador. No importa el pecado, no importa la maldad, si la persona se cede al poder del Espíritu Santo, Dios lo cambia. Puede ser un terrible homosexual, puede ser espiado, puede ser prostituta, puede ser drogadicto, puede ser, aleluya, malhechor, lo que sea. Si se cede al poder de Dios, Dios lo cambia. Eso lo de afuera, ¿qué lo de adentro? Lo de allá afuera, ¿qué no lo de adentro? El hermano me cayó mal. ¿Te cae mal? ¿Te cae mal el que también fue lavado por la sangre de Cristo? ¿Te cae mal? La hermanita me cae mal. ¿Te cae mal? Gloria a Dios. Tú tienes algo en contra de tu hermano y te venga el rato. Mentira del diablo. Suena la trompeta, oye, y dos manos del infierno te dicen: te quedas conmigo. ¿Aló? Por eso dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si eso, y amarás a tu enemigo, dice. Y bendecirás a aquellos que te maldicen, dice. Pero ¿cómo es que cristiano no se cae bien? Cristiano le hace la guerra al otro cristiano, le mete sentadilla al otro cristiano, buscan la manera de traer división y contienda. Los mismos cristianos, diga cristiano. Sin embargo, los hijos del diablo, usted ve que hacen sus reuniones,
Ustedes que adoran al diablo, hacen sus rituales de sangre, le meten a las universidades esa ideología del diablo, porque van a orar por los niños. Oiga bien, van a orar por los niños. La pregunta es: ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Peleando? Sí, peleando. Tú me dices, yo te digo, este tamaño, estoy bien, este tiene rincón, lo otro, resentimiento, esa amargura, no estoy de acuerdo porque el sistema es esto, lo otro. Y los hijos del diablo amarrando, destruyendo, acabando con la humanidad. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Amén. Jesús dijo que los hijos de la tiniebla son más sagaces en trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y es verdad, es así. Porque tú ves que la iglesia ahora mismo hay un descontrol total. Hay un descontrol total, la gente está fuera de sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros sabemos que hay poder de Dios, poder que transforma, sabemos que es sabiduría de Dios, sabemos que el Evangelio, la palabra de Dios tiene poder, ¿por qué no nos aferramos a ella? ¿Por qué no lo obedecemos? Sabemos que de la única manera que vamos a tener éxito y victoria es obedeciendo a las Escrituras, entendiendo que nosotros somos el candelabro prendido del Señor aquí en la tierra, cuando Él pueda manifestar ese poder, esa gloria, aleluya, esa luz al mundo que está entenebrecido por la tiniebla del diablo, para libertar a los cautivos por el poder satánico. La iglesia tiene que alumbrar hoy más que nunca, pero tiene que manifestar una conducta. Tiene que haber conducta. Y esa conducta comienza desde ti hacia tu hermano. Tú no, es tanto así que Dios dice: antes de tú ofrecer tu ofrenda, y a su nombre, antes de tú ofrecer tu ofrenda, oye lo que dice el Señor. Si tú tienes algo contra tu hermano, arréglate con él. Arréglate con él. Porque el Señor no acepta esa ofrenda. Oye, el Señor no acepta esa ofrenda. Porque esa ofrenda, la verdadera ofrenda es la ofrenda del corazón. De todas cosas puede lo bueno en tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, aquí Pablo, el Espíritu Santo, le está dando a entender a ellos que la verdadera sabiduría y el verdadero poder se manifiesta en nosotros a través de esa muerte y resurrección de Cristo cuando obedecemos su palabra. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros, ya que somos, aleluya, sabiduría de Dios en Cristo Jesús, de que somos salvos por medio de Cristo Jesús, de que hemos recibido el poder de la palabra en Cristo Jesús. Y no solamente eso, que hay algunos que se creen más grandes que otros. ¿Y qué fue lo que Dios escogió? Dice el texto. Oiga lo que Dios escogió. Lo que se cree aquí alguien dice: no, yo soy aquí la última Coca-Cola en el desierto. Déjame decirle. Oiga qué fue lo que Dios escogió. Desde el 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. Aleluya. Usted que se cree algo, usted que se cree lo último, usted que se cree más grande que otro, usted que se cree no, que este es mi ministerio, que quiere caminar en vivo y impulsado, no sé qué. Usted que se cree algo, Dios dice lo necio. Aleluya. Amén. Dice, para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió. Me llama débil. Dice necio, débil, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil, oiga, vil, te llama vil, y a mí también. Y lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso éramos usted y yo. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que somos nueva criatura, ahora que tenemos el Espíritu Santo, ahora que tenemos la palabra, ahora que tenemos la sangre de Cristo, ahora que tenemos el sacrificio de Cristo, ahora que estamos sentados justamente con Cristo en los lugares celestiales, ahora, aleluya, que somos escogidos de Dios, tenemos que manifestar la conducta de Dios en nuestra vida. Y comienza con tu hermano. Si tú odias a tu hermano, o eres un carnal o el diablo te lo viene. Resentimiento, rincón, odio, chisme, habla mal de tu hermano. Y dice que lo ama. Oye, qué caín eres. Eres un Judas.
Si yo hago eso, soy un Judas, soy un Caín. El espíritu de Coré. Gloria a Dios. Y después dice que amo a mi hermano. No, tú no amas a tu hermano. Quítate la máscara. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que significa hipócrita? Hipócrita en el griego da a entender un actor que finge algo que no es. Y que mi hermano, y lo abraza, y le da un beso, pero chismea y habla mal de él. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los que manifiestan una conducta verdadera aún tienen cuidado de lo que van a hablar, porque saben que de cada palabra sucia que hablan darán cuenta de ella en el día del juicio. ¡Alaba! Señores, el cristiano tiene que pensar 1000 veces para hablar. Aún con su pensamiento tiene que tener cuidado. Porque el Señor dice, si tú miras a una mujer, y viceversa un hombre, como quiera, y lo deseaste, sexualmente pecaste, pequé. Oye. ¿Aló? Aleluya. La cosa es seria. Estamos cansados. Estoy cansado, dice la mujer del hombre. El hombre dice, estoy cansado de ti. Pero fuiste a un altar con ella o con él y hiciste juramento ante Dios. Hasta que la muerte nos separe. Tú te enguilletado ahí. Alaba ahí. Alaba ahí. Tiene que, oye bien, la Biblia dice que la mujer tiene que sujetarse a su marido. Alaba ahí. Aquí vengo. No. Hay que hablar de esto, hay que hablar de esto. 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 Sí, lo voy a decir. Sí, lo voy a decir. Sí. Si usted está casado, marido y mujer, usted fue ante un altar. Porque aquí la gente no entiende quién casa es Dios. Usted confirma esos votos matrimoniales aquí en la tierra, legalizando por papeles, pero quien casa es Dios. Usted va ante la ley, le hace el juramento, aquí todo lo que tiene que hacer, pero quien casa es Dios. El hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Te tiene que ceder a ella y ella tiene que sujetarse a su marido. Alaba ahí. Alaba ahí. ¿Tú sabes cuál es el problema? Aquí puede ser algo peligroso, pero lo voy a decir. Lo voy a decir. No quiero que nadie se me ofenda, no quiero que nadie después de aquí me esté terminando tirando huevos. Pero lo voy a decir. Eso no es personal. Dios creó a la mujer como ayuda idónea, no demonia. Ayuda idónea, no demonia. Es una persona que te va a ayudar a ti, no a traerte abajo. Y sabes que el diablo, porque no sabemos cuánto tiempo duró Adán solo, no lo sabemos. Pero el diablo no podía llegar a Adán. Y si lo intentó, no lo tumbaba. Hasta que Dios dijo, aquí viene. No es bueno que el hombre esté solo. Le hizo una bendición, pero ojo, también le dio una oportunidad a Satanás de llegar al hombre, por medio de la mujer. Óyeme tú, mujer que está casada. Oye tú que estás casada. No sea instrumento del diablo para tu marido. Dios te puso como ayuda idónea. Alaba ahí. Qué silencio, Dios. Oye, qué silencio. No le gustó. ¿Quiere que lo repita? Oiga bien. Satanás. Fueron muy pocos los que pudieron vencer esa bendición. Porque el diablo sabe que pues donde puede agarrar el hombre por su Adán femenino. Oye, por su Adán femenino. Porque yo le llamo Adán a los dos. Y le dio la autoridad sobre todo a los dos. Pero Satanás sabía ahora en la oportunidad. Engañó a la mujer. Estableció un diálogo con la mujer. Y por medio de la mujer llegó al hombre. Óigame bien. Adán no tenía pecado, pecó por medio del instrumento que el diablo usó, la mujer. Sansón, el hombre más fuerte, también se lo llevó. Salomón, el hombre más sabio, se lo
fue. Pero el diablo sabía. Oye lo que hizo el diablo con Job. Le quitó todo, bajo la permisión de Dios, claro. Le quitó todo. Usó los amigos, le mató a los hijos, pero tenía un as bajo la manga. ¿Qué? La mujer. Que se le metió a la mujer y le dijo: Job, maldice a mi muerte. Oye. Entonces tu mujer, que Dios te llamó aquí, Dios te llamó fue a ser ayuda idónea. Tu marido, tú no puedes estar hablándole así fuerte a tu mujer. Mujer bruta. Tienes que hablarle con amor, así como Cristo le ama a la iglesia. Tienes que entregarte. Entregarte. Totalmente. Ahí no espero que valga. Usted hizo un voto matrimonial. Usted hizo un voto matrimonial. Sepa que eso es algo muy serio ante la presencia de Dios. Entonces, usted quiere ver a su marido. Es tanto así que si hay una persona no cristiana casada con una persona cristiana, el Espíritu Santo le dice al cristiano que no lo deje. Ahora, si el inconverso se quiere separar, pues sepárese. Alimentarlo llama Cristo. Pero tú como creyente, tu marido no es creyente, o tú que eres la mujer espiritual o el hombre espiritual de tu casa, tú tienes que dar ejemplo. Tienes que dar ejemplo. Tienes que manifestar la conducta, porque en el matrimonio el que manda es Jesucristo. Y si Cristo está ahí en medio, entonces la cosa va a ir bien. Aleluya. Hermanos, la conducta cristiana es muy importante. La gente tiene los ojos sobre ti. Tu familia tiene los ojos sobre ti. El mundo tiene los ojos sobre ti. El diablo tiene los ojos sobre ti. Los demonios tienen los ojos sobre ti. Los ángeles están aquí, ellos están aquí escribiendo todo. Ya tú sabes, tienen los ojos sobre nosotros. El cielo está sobre nosotros. Óigame bien. Todo el Dios Padre y el Espíritu Santo también sobre nosotros. Porque Dios espera fruto. Dios quiere ver una conducta. Dios quiere ver que tú manifiestes su carácter. Que la gente diga: ese es cristiano. Un brujo dice: con cristianos así de eso no, nosotros podemos poner con los verdaderos. ¿Aló? Usted sabía que Satanás se ha metido en la casa de muchos, porque los matrimonios, uno o la mujer o el hombre le han abierto la puerta. Y no estoy hablando de pecado sexual, porque hay algunas mujeres o hombres que si hay un desacuerdo, hoy no hay nada para ti, hoy no hay sexo para ti, hermano. La Biblia dice que no se puede negar, a menos que no sea con mutuo consentimiento. No se puede negar. No se puede negar. La Biblia lo dice, no lo digo yo, es la Biblia que dice. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que tú ves que muchos hombres se salen de la línea y se buscan otra mujer, o la mujer se busca otro hombre. Usted tiene que atender a su mujer en el área espiritual, en el área mental, en el área social y física. Usted tiene que cuidar a su mujer. A su mujer usted tiene que cuidar. Y usted, mujer, tiene que cuidar a su marido. Tiene que cuidar a su marido. Esa es la conducta cristiana. Esa es la conducta cristiana. Esa es la conducta cristiana. Tiene que haber unión en los matrimonios. Es tanto así que Dios dice: no se pueden acotar enfadados. Tienen que arreglar su situación. Tienen que arreglar su situación. Entonces, esos problemas que estamos viendo hoy en las iglesias es porque no está manifestando la conducta que Dios espera. La conducta cristiana que Dios espera no la está manifestando. Ese es el problema. Los judíos trompezaron. Los griegos o los gentiles, como Dios no se les reveló conforme a su orden, no aceptaron. Pero nosotros hemos aceptado a Cristo. Nosotros hemos aceptado la predicación del Evangelio. Nosotros hemos aceptado el poder de Dios. Nosotros hemos aceptado el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos que llevarla a cabo y vivir en esa transformación que Dios quiere ver en nosotros. Entonces, una conducta es una acción que un individuo lleva a cabo. Una conducta tiene que ver con una estructura que se moviliza y que está en constante acción y movimiento. Una conducta. Y esa conducta del reino tiene que manifestarse en nosotros. ¿De quién tú eres hijo? ¿Cuál es tu identidad?
Esa es la pregunta. ¿De quién tú eres hijo? ¿Cuál es tu identidad? Si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que manifestar? El carácter de Dios, la conducta de Dios, cómo Dios habla. Aquí está, la Biblia nos enseña cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que manejarnos. La Biblia lo habla, lo enseña. Amén. Amén. Así que, casados, ya usted sabe. Mujer casada, ya tú sabes. Tú no te puedes negar en el sexo. Hay que hablarlo claro. No se puede negar para que no haya problemas. Sí, para que no haya problemas. Los que están casados no se pueden negar. Estoy hablando de los que están casados. No se puede negar. Porque usted hizo un voto matrimonial ante Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, tenemos que manifestar la conducta cristiana porque es poder de Dios para salvación. Tenemos que manifestar la conducta cristiana porque es sabiduría de Dios para nosotros. Tenemos que manifestar la conducta cristiana porque Dios nos escogió. Y aquí viene el punto. Cuando Dios nos escoge, Dios hace tres cosas muy lindas en nuestra vida. Primero, versículo 30 dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Oye, justificación, santificación y redención. Para rematar, 31 dice: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es. ¿Qué tanta vanagloria la gente busca? O sea, si tenemos que gloriarnos, tenemos que gloriarnos en el Señor. Él fue que murió y resucitó, y esa es la expresión del poder y la sabiduría de Dios, y en la aplicación entendemos. Usted hoy es una nueva criatura, usted hoy es un hijo de Dios por Cristo Jesús, por el amor del Padre, así que manifieste lo que Dios le ha dado. Manifieste lo que Dios le ha dado, porque Cristo está trabajando hasta el día de hoy, esperando el fruto de su iglesia. Cristo viene a levantar su iglesia, pero Cristo viene a buscar una iglesia que se parezca a Él. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que porte su carácter. Una iglesia que porte su espíritu. Una iglesia que lleve su conducta. Una iglesia que obedezca sus normas. Una iglesia que le ame verdaderamente por medio de la obediencia a su palabra. Entonces Cristo Jesús viene por una iglesia, aleluya, que ha creído en su poder, que ha creído en su sabiduría,